Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es martes 13 de agosto. Ayer no subí video por acá en el canal. Por eso tenemos mucho que hablar el día de hoy porque tuvimos datos de inflación que hizo que la bolsa se disparara al alza, tuviendo una fuerte vela alcista hoy justo a resistencias. Eso sí, no podríamos considerar que ahí donde estamos exactamente es un buen punto de compra. Los datos de inflación que tuvimos hoy son PPI. Mañana va a ser más importante porque el de mañana es CPI y es el que estamos esperando que continúe a la baja. Y considero que va a ser a la baja, puesto los últimos datos que hemos visto en Trueflation se han mantenido a la baja. Para Trueflation, de hecho, está en 1.4 actualmente la inflación. Muchas personas todavía consideran que la inflación está pegajosa, que se va a mantener, que va a rebotar y puede pasar más adelante, pero últimamente todos los datos que hemos visto en Trueflation han sido correctos, o sea, no necesariamente es el dato que vemos oficial del gobierno, puesto que obviamente no nos van a dar estos datos y sabemos que el gobierno puede maquillar un poco los datos o bastante, realmente no lo sabemos, pero la tendencia sí es similar a esta. Desde mayo traemos una tendencia bajista para la inflación y de hecho los datos hoy de PPI, que son desde el lado del productor, lo confirman. Se esperaba un 0.2, tuvimos 0 en inflación, o sea, menor a lo esperado. Y mañana que tenemos CPI puede ser algo similar. Se espera un 0.2 y estaríamos teniendo algo menor. Y esto sí podría colocar entonces CPI año tras año abajo del 3%, ya cerca de la meta del 2%. Entonces, esto claramente es alcista para la bolsa. La semana pasada, básicamente, si la semana pasada simplemente no se tomaban decisiones en general, mientras existían caídas en los mercados, hoy ya básicamente estamos de vuelta. La bolsa en general ha recuperado los puntos antes de la caída. También Bitcoin. Pero como menciono, sí, ahora que estamos viendo toda esta recuperación y sí, esta ya es una etapa alcista, básicamente estar encima de los 4.46 para Nasdaq, podemos mantenernos con una mentalidad alcista, pero estamos en una resistencia de todo este retroceso. Este retroceso lo que nos gustaría ver, sería idealmente un breakout para otra vez estar afuera de todo el retroceso o en caso de un retroceso en donde estamos justo en la resistencia, crear un mínimo mayor. Todavía hay bastante miedo en los mercados, en general miedo en Bitcoin, en cripto. Ayer teníamos máximo miedo, estábamos en 25 en el índice y la bolsa todavía se mantiene en máximo miedo, se encuentra en 24 y aunque sí los miedos de recesión pueden materializarse eventualmente, no suelen materializarse cuando todo el mundo considera que la recesión ya está acá, que eso fue lo que pasó básicamente la semana pasada, que eso fue lo que levantó al VIX, el índice de volatilidad a puntos históricos que no teníamos desde la pandemia, y antes de eso fue en el 2018, también caídas fuertes en la bolsa, pero esto ha sido un punto también de los más altos para VIX históricamente y usualmente marcan fondos. Eso sí, no significa que no podamos levantarnos más adelante. De hecho, estamos retrocediendo, ya estamos validando la línea de tendencia, pero después de estos puntos, por eso hemos visto una fuerte recuperación tanto para la bolsa y como también para Bitcoin. Aunque Bitcoin todavía no está arriba de los 60,000 o recuperando exactamente esta etapa superior del rango, sigue teniendo una recuperación en V. Básicamente mínimos mayores constantemente. Podemos verlo en velas de 1 hora. Esta fue la primera señal, un mínimo mayor para continuar, después claramente un máximo mayor y ahora estamos haciendo otro mínimo mayor. Entonces, en mi opinión, vamos por ese buen camino. Si retrocedemos, igual tendremos que buscar un mínimo mayor a los 54,000 y todavía estaríamos básicamente en una lateralización o compresión antes de continuar al alza. Pero la recuperación se ve bien. Mencionábamos también en el video anterior que mientras Bitcoin consolide por unos días, altcoins van a tener su etapa para brillar. Ayer vimos, los últimos 3 días vimos la dominancia de Bitcoin caer. Esto favoreció a altcoins. Ahora Bitcoin está otra vez adquiriendo liderazgo y estamos cada vez más cerca de los puntos más altos que considero para la dominancia de Bitcoin, que aunque podría ser hasta el 60%, puesto que ahí fue donde tuvimos el breakdown en el mercado alcista anterior para iniciar el altcoin season, básicamente en el 60%. Desde ahí tuvimos la caída al altcoin season
es muy probable visitar esa etapa como resistencia, pero si no, también existe lo que sería esta resistencia de toda esta tendencia, de este rising wedge. Estamos muy cerca, entonces esos dos puntos son importantes. Como menciono, la inflación sí parece que nos va a dar buenos resultados para el día de mañana. Simplemente no nos encontramos en buenos puntos para acumular. Estos son puntos para más bien compras que se aprovecharon en la etapa de mayor pánico, y ahora que estamos aquí nuevamente en resistencias, tomar un porcentaje de ganancias, más si es intradía o si es swing trading desde estos puntos. Aquí claramente también se pueden vender porcentajes, puesto que estamos exactamente en la resistencia. En mi caso me mantengo en largo en general, si aproveché para acumular acciones en el caso de Robinhood la semana pasada durante esta caída, y ahora estamos recuperándonos. Entonces existieron muchas oportunidades de compra. Todo esto lo anuncio adentro de la academia claramente, y también en el caso de cripto considero que todavía estamos recuperándonos y siempre habrán excepciones. Una posición acumulada también en las últimas semanas fue CRV, y ahora ya rompió definitivamente la línea de tendencia bajista. Tomó nuevamente, como ustedes saben, es preferiblemente spot en este momento. No estoy utilizando apalancamiento hasta que tengamos una tendencia más clara en general en los mercados, puesto que este fue el punto de entrada. Tuvimos que retroceder por un tiempo. Nuevamente fue la etapa de pánico por miedos de recesión, que ahora muchas personas están olvidando por los datos positivos de inflación de hoy, y probablemente los de mañana también va a hacer que el mercado vaya olvidando nuevamente esos miedos de recesión. Pero sabemos que la recesión es inevitable, y si empezamos a ver una recuperación y la última etapa final del mercado alcista, que usualmente ya sería la onda 5, esto lo hemos mencionado también en varios videos, definitivamente esta es la etapa del retroceso antes de la etapa final según Elliott Waves. De hecho, mantenemos la estructura, simplemente ha tomado muchísimo más tiempo de lo normal. En lo que sería comparándolo con el Bitcoin halving, sí podríamos considerar que ha tomado más tiempo de lo normal, puesto que estamos en puntos más bajos que en lo que estaríamos en los otros ciclos. Pero si lo comparamos desde el fondo de la mayoría de ciclos, estamos exactamente ahí. Con los últimos 2 ciclos, estamos exactamente en el promedio antes de continuar al alza. Y aunque la recesión definitivamente considero que es algo que es inevitable, que va a suceder, el timing, el tiempo exacto en donde vaya a suceder es algo que la mayoría de personas en el mercado no puede nunca básicamente adivinar, pegar exactamente cuándo es que inicia, y menos cuando estamos en etapas de índices con alto miedo, con alta volatilidad, puesto que en ese momento todo el mundo está considerando que va a suceder y usualmente no pasa. De hecho, las tasas de interés que claramente esperamos ahora para septiembre que se vayan a reducir, dependerá mucho de cómo se vayan a reducir, lo que genere un miedo más en los mercados, porque veníamos de una situación en donde cuando se van a reducir, ahora no es simplemente si se van a reducir en septiembre, sino cuánto se van a reducir, lo que puede generar mayor miedo. Y si vemos cómo es que ha funcionado la bolsa cada vez que se reducen las tasas de interés, tenemos 2 escenarios en donde sí definitivamente se reducen rápidamente las tasas de interés. O sea, si la Reserva Federal sorprende con básicamente una reducción de 50 puntos, 75 puntos base, significa que ellos saben que algo se rompió en la economía y el mercado lo va a tomar para mal. Pero si es únicamente los 25 puntos base, que también es una de las mayores probabilidades, actualmente es la probabilidad número 2, que sería los 25 puntos base. Hace unas semanas esto no era la probabilidad número 1, como ustedes recuerdan, lo veníamos mencionando a cada rato, y ahora es la probabilidad número 1, puesto que estamos en la etapa, como menciono, de mayor miedo por estos temas. Pero probablemente ahora estos datos van a comenzar a cambiar con los datos de inflación de hoy y mañana. Mañana sería el más importante. De hecho, mañana podríamos esperar aún más volatilidad. Son los días en donde el mercado, como abre o cierre, puede cambiar inmediatamente en el mismo día. Pero por el momento estamos viendo ese breakout del retroceso en la bolsa, así que se ve positivo. Así que nuevamente, esto es interesante porque dependiendo qué es lo que pase los siguientes 12 meses, que nuevamente es imposible saber cuándo es la recesión, pero en todos estos años, básicamente la reducción de tasas de interés fue promedio. O sea, el mercado mantuvo una estabilidad. Otros, claro que fueron recesionarios en los primeros meses después de reducir las tasas de interés, porque ahí es donde el mercado suele leer qué es lo que está pasando. Si la Reserva Federal
reduce tasas de interés de manera agresiva, como pasó en la pandemia, que claramente era necesario hacerlo inmediatamente, reactivar la economía inmediatamente, se está rompiendo todo, el desempleo se disparaba. En esos casos es recesionario y es de mayor pánico y son caídas inmediatas. Fue un flash crash en el 2020. Pero otros ejemplos es básicamente se reducen las tasas de interés, se va llegando a la meta de inflación, que es lo que estamos viendo en estos momentos, y la bolsa continúa a tener movimientos parabólicos. Las personas consideran que la recesión se cancela, pero como sabemos, nunca se ha cancelado realmente una recesión, simplemente se va pateando para más largo, para más adelante, y en ese proceso vemos los crecimientos más fuertes de la bolsa, y es ahí donde las personas consideran que ya no hay recesión y tenemos ya la caída recesionaria. Entonces, mucho va a depender de cómo se van a ir reduciendo las tasas de interés. Por el momento, actualmente la probabilidad, nuevamente, todavía estamos en etapas de miedo por lo que sucedió la semana pasada. El mercado está en pánico. Poco a poco se va calmando después de ir viendo datos de inflación positivos. Y queremos ver cuál sería el tipo de reducción de tasas de interés y cómo lo lee el mercado. De hecho, la caída que tuvimos la semana pasada fue para empezar a incluir esta como mayor probabilidad, por lo que estaba pasando en Japón, con la bolsa en Japón, con también obviamente miedos de tercera guerra mundial, que eso es algo todavía más imposible de considerar que va a pasar. Nuevamente, cuando pase algo así, no se puede ver venir y lo hemos visto a cada rato se menciona y no sucede. Entonces, también la recesión es algo similar. Por el momento, todos los datos apuntan a que hay fuerza alcista y recuperación, tanto, hoy lo estamos viendo, Bitcoin recuperando otra vez los 60,000, generando un mínimo mayor, y la bolsa, en este caso, está principalmente Nasdaq, enviando la primera señal, rompiendo la resistencia de todo este retroceso, incluso posiblemente retomando la tendencia alcista, que como habíamos mencionado la semana pasada, se parecía mucho al 2008 en el hecho de que primero existió un miedo recesionario, después continuación y después la verdadera recesión, con caídas desde puntos aún más altos. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos. Pueden aprender conmigo en ProPlan Trading, seguir mis posiciones, ver mi portafolio, todas las posiciones y cambios que estoy realizando claramente en el momento justo, entradas, salidas, sesiones en vivo, pueden preguntarme lo que sea. Les dejo ese enlace abajo por si quieren ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.